Educación y Sociedad. Hoy estoy con Edgardo Zablotsky, creo que te conocen, Edgardo, puedo decir un amigo. Ya me siento como en casa. Sí. Bueno, vos sos miembro de la Academia Nacional de Educación y rector de UCEMA, así que no es poca cosa. Y acabas de publicar un artículo que realmente a mí en lo personal me conmovió muchísimo, donde vos decís que aparte de decretar la emergencia alimentaria, debiéramos decretar también la emergencia educativa. Y planteás 7 puntos como para mejorar la educación en nuestro país. Correcto. Pero todos tuyos, a ver, contá. Necesitamos 2 programas. No. Ok. En realidad, esto nace a principio de año, cuando comenzó el año electoral. Que se me ocurrió que algo que año tras año, cada vez que tenemos un ciclo como este, encontramos es que de educación no se habla. Se habla muy poco en los debates, en las campañas, y se me ocurrió proponer, primero fueron 3, después fueron 6, pasaron por 7, finalmente terminaron siendo 8 propuestas en una exposición que hice ahora 15 días justamente en la academia. Propuestas que no son probablemente ni mejores ni peores que otras, pero propuestas concretas de tal forma de discutir sobre temas educativos en un año electoral. La sociedad tampoco pide, o sea... No, es claro que no es una prioridad, la educación es algo de largo plazo, las necesidades son de corto plazo. Es grave que los líderes de la sociedad tampoco se den cuenta que si hoy no se preocupan por enfrentar o tener alguna política de Estado en cuanto a educación, el hoy se va a reproducir mañana y cada vez vamos a estar peor en una sociedad donde el conocimiento cada vez tiene más relevancia. Sin educación, ningún país, al menos que yo conozca, puede progresar realmente. Y cada vez menos. Y cada vez menos. Uno de los puntos que vos hacés mucho hincapié, vamos a hablar de, bueno, el primer punto que vos decís es que los chicos claramente tengan 180 días de clases, como establece la ley, que explicás muy bien que ahí se contraponen 2 derechos, el derecho del niño de ir a clase y el derecho de los sindicatos de hacer huelga. Correcto. Pero yo te voy a llevar a un punto claramente por las características del programa, donde vos planteás que estás totalmente en contra de lo que es el ingreso irrestricto a las universidades de gestión estatal, en realidad todas las universidades, porque decís claramente que eso le da la ilusión a un chico de que puede hacer una carrera universitaria, cuando en la práctica se ve que el desgranamiento es muy, muy grande. Pero explícalo vos, por favor. En realidad es parecido, no es idéntico lo que propongo. Creo que el mundo funciona de una cierta forma y que no tiene sentido inventar la rueda. Argentina, una de nuestras características es que somos los mejores, somos distintos, hacemos todo absolutamente distinto también en esto. Un examen al final del secundaria, lo cual no es un examen de ingreso, es otra cosa. No es necesariamente, es una evaluación para todo chico que termina la escuela secundaria en cualquier tipo de instituto, ya sea de gestión estatal o gestión privada, daría una información primero al sistema muy importante y en segundo lugar le daría el mensaje al chico de que, bueno, es importante la preparación que está realizando. Hoy en la Argentina, comparado a muchos otros países del mundo, el 5º año es un año de esparcimiento, por así decirlo, de viaje de egresados, mientras que en otros países del mundo, en muchos, es un año central para el futuro del chico. Hoy por hoy, ¿por qué hay tantos estudiantes brasileños en la Argentina? Porque es muy difícil entrar. Porque es muy difícil, el EDM es un examen sumamente... no competitivo, pues a lo que voy es que el ingreso a las universidades es altamente competitiva, hay sistemas de becas, no es para todos, y así es como tenemos hoy en la Argentina muchas universidades donde se habla portugués. Ya sé que no es cierto lo que les digo, ya sé que es demasiado extremo, pero hay universidades donde el porcentaje de estudiantes que hablan portugués es realmente alto. O sea, en la Universidad de Barcelona, que son todas de ciencias de la salud, y cualquier cantidad de alumnos. Es totalmente cierto. Sí, Anecdóticamente me tocó vivirlo. Y en algunas universidades de gestión estatal, creo que La Matanza también, hay muchísimos alumnos brasileños. Perdón, te interrumpí. No, yo a vos te interrumpí, correcto. En La Matanza hasta hay un curso de español.
español Sí. hoy por hoy, y en Barcelona, bueno, un hecho puramente anecdótico, pasando por la esquina de la universidad se escucha hablar portugués. Y también están En obligados a aprender español, o sea, Ok. en los 2 primeros años. Pero volviendo al tema, o sea, vos decís, ¿cuál sería la diferencia entre un examen cuando terminan su 5º año a un examen de ingreso? Un examen ¿Por de qué ingreso, sería ok, más productivo al final de 5º año, según vos? A ver, la diferencia es que cada universidad después podría hacer lo que quiere con esa información. Es decir, si queremos tener un ingreso irrestricto, pues bien, tengámoslo, pero que haya la información respecto al nivel de los chicos y normalmente eso después lo podemos utilizar para asignar becas. Realmente hoy en la Argentina creo que más O sea, regresivo... los que quedan mejores exámenes, Por supuesto. darles una beca. A ver, claro, obvio. pongámoslo, hablemos en español como siendo bastante políticamente incorrecto. Hoy en la Argentina es un chico humilde, no puede cursar una gran cantidad de carreras, por más que el ingreso sea absolutamente libre y la universidad sea totalmente gratuita, porque hay muchas carreras que demandan una gran cantidad de horas, todas las exactas, por ejemplo, medicina también, no por puede cierto, trabajar y mientras no puede las cursa, trabajar. Por ende, o claramente. tiene una beca o no puede estudiar. Hoy no existe un sistema de esas características, sería mucho más justo que haya un sistema de la característica que quiera, pero que de alguna forma no sea tan regresivo como Pero el actual. aparte, Edgardo, el secundario en realidad, a no ser que vayas a una escuela técnica, las famosas escuelas industriales, que hay muy pocas. Las viejas escuelas industriales prácticamente no te capacitan para trabajar, o sea, no es como el sistema dual alemán, o sea, salís de la escuela secundaria y muy pocos trabajos podés conseguir, o sea, te habilita prácticamente a seguir estudiando. Es que el sistema está pensado para seguir estudiando. Todo el mundo, no todo el mundo, pero la amplia mayoría va a seguir estudiando, de la amplia mayoría de esa minoría que se habrá de graduar del colegio secundario, por cierto. Porque la mayoría no termina. Hay un porcentaje muy alto que se habrá de graduar, entrará, en nuestro caso al CBC, pero entrará en la universidad, se va a graduar, vos bien lo sabés, un porcentaje muy reducido. Y volvemos al punto, no en las carreras que más necesita hoy la Argentina estratégicamente. Sí, las ingenierías no tienen... Ingenierías, todas las tecnológicas, tal cual. Hay una gran predilección por todas las que son las blandas. Bueno, pero de vuelta, en las blandas podés trabajar, más allá de gustos, si vos estudias ciencias económicas podés trabajar a la vez. Si vos querés estudiar física, no podés trabajar a la vez. Claramente entonces, hay algo que está muy mal en el sistema. Yo creo que se está estafando a los chicos, en el sentido que se les está diciendo, vengan, entren, y después pierden años de su vida, y muchos, la gran mayoría, no va a salir con un título. Creo que sería, vos mencionaste el sistema dual alemán, un sistema de esas características que gradualmente para aquellos que no quieren o no pueden seguir estudios universitarios, los va preparando para ingresar a la vida profesional, a la vida adulta con capacidades específicas, creo que es altamente superador. Bueno, algo se está haciendo en la ciudad, algo parecido a prácticas profesionalizadas, ¿cómo se llaman? Las prácticas, a ver si me sale la palabra, que no es muy fácil. No profesionalizante. Ahí está, iba a decir profesionalizante. No tiene nada que ver con el dual. Nada que ver, a ver, marcar las diferencias. Para empezar, son obligatorias. Sí. El dual no es obligatorio. O sea, es la primera diferencia fundamental. Las prácticas son para todos los chicos en el último semestre del curso de la escuela secundaria. Puede ser en una empresa, puede ser en un organismo estatal, por un tema de escala, es de suponer que la mayoría va a ser en organismos estatales, que es lo peor que podría pasar, pero es obvio, no es la idea. Fueron muy criticadas, ¿te acordás? Porque esto hace 2 años porque que se lanzaron mal, porque la idea no está implementaron. mal, la idea no está mal, pero yo creo que fue muy mal lanzado. El sistema dual no tiene nada que ver con eso. El sistema dual, pongamos un ejemplo, en tercer año, los chicos que entran en este tipo de sistema pasan, no sé, un par de horas al día en una empresa y el resto en el colegio. En cuarto año, eso ya son 3 horas en la empresa. En quinto año estarán 4 horas en la empresa. Pero en una empresa específica y a lo largo del tiempo, de ahí que es dual, es una formación. Perdóname que te interrumpa. Y los capacita también alguien de la empresa. Pero por supuesto. Aprenden
aprenden haciendo, por decirlo de algún modo. Tiene dos características. Uno, obviamente esto es la tradición alemana de el maestro artesano con sus discípulos, que es una tradición europea de por sí. Y en segundo lugar, por supuesto, estas empresas tienen algún tipo de incentivo fiscal para hacerlo. Y algo muy interesante en Alemania, los sindicatos no se oponen, sino que apoyan este tipo de prácticas. Claro, porque cuando se comenzó con todo el tema de las prácticas profesionalizantes, o sea, hubo muchísimas contras que tenían... no sé, obviamente, si era empleo encubierto, obvio. Claro, ¿viste? Obvio. O sea, yo me acuerdo que fue muy, muy complejo. Sin embargo, el sistema dual tengo entendido que funciona perfectamente y aparte le facilita a los chicos conseguir el primer empleo. Nos tenemos que ir a un corte, Edgardo. Ustedes no se vayan de ahí que seguimos con él. Edgardo, otro tema que me llamó mucho la atención de los 7 puntos que vos marcás, vos estás muy a favor de las pruebas a aprender, bueno, de que realmente existan, pero decís que deben ser publicadas, que tanto los padres deben saber cómo es la calidad de educación de los colegios. ¿Es correcto lo que digo? Sí, a ver, a mí me parece trivial, bueno, que estoy a favor, creo que nadie puede estar en contra de tener más información es mejor que menos. Recordemos lo que pasó con la última ronda de pruebas PISA, bueno, la anteúltima, pues ya en diciembre de este año vamos a tener resultados, pero, y sí, ya fue en diciembre del año pasado, fue la última ronda. Pasa rápido el tiempo, pasa rápido. Pero creo que nadie tiene más derecho que los padres a conocer el nivel de los colegios a los cuales concurren sus hijos. Un problema que tenemos, y a mí me parece que es serio, es que los padres se desentendieron un poco del problema educativo de sus hijos por la realidad cotidiana, tienen que llegar a fin de mes. Aparte de trabajar los dos. Seguro, y aparte no tienen alternativa. Para muchos padres el colegio del Estado es la única alternativa. El colegio del Estado, salió mi edad, un colegio de gestión pública es la única alternativa, sencillamente, por ende es lo que hay. En ese sentido, los padres no toman noción del nivel del colegio. Es más, muchos papás piensan, como siempre dice el presidente de la academia, el doctor Guillermo Jaime Echeverri, que la educación argentina está muy mal, pero el colegio donde van sus hijos está bien, está ok, lo cual por supuesto es una imposibilidad lógica, ¿no? Entonces, para mí la única forma de despertar a los padres, lograr que se enojen, lograr que, como me gusta a mí decir, hagan manifestaciones en la puerta de Pisurno, del ministerio. Los padres, no los sindicatos. No estamos hablando de los padres pidiendo por una mejor educación, es que se enteren para empezar del real nivel de los colegios donde van los chicos. Eso no implica, porque la palabra estigmatización, como bien menciona la ley, aparece una y otra vez. Por supuesto no implica ni dar el nombre de los alumnos, ni de casualidad, ni de los maestros. Lo único que estoy diciendo es que la información sobre los colegios debe ser pública, de tal forma que los papás puedan decir, wow, ¿por qué el colegio está a 2 cuadras? El resultado es tan distinto. No estoy diciendo un colegio que está en Recoleta con un colegio que está en Barraca, porque el nivel socioeconómico es absolutamente distinto y la realidad es distinta. Pero los datos respecto a colegios que están en la misma zona es totalmente relevante. Yo creo que los padres tienen derecho. Creo que planteado de esa forma estoy totalmente de acuerdo. Al principio yo no estaba muy de acuerdo con que se tuviesen que publicar, pero como vos lo planteás estoy absolutamente de acuerdo. Y al último tema que voy es al tema que vos planteás muy bien, el tema del mecenazgo educativo, donde vos decís que va a haber escuelas que van a verse muy favorecidas por esto. Que en Uruguay se plantea muy bien, está implementado, pero que acá no. A ver, vuelvo a... Que la gente lo entienda, ¿qué es el mecenazgo educativo? Por eso, vuelvo a lo que hoy empezamos, es como un círculo, ¿no? En no inventar lo que ya está inventado. En Uruguay funciona hace muchos años, hay una ley hace muchos años que permite a empresas o a particulares realizar donaciones, eso sería lo que es el mecenazgo, a instituciones educativas, por ejemplo, primarias o secundarias, en barrios carenciados, en zonas desfavorecidas. Pero a ver, la magnitud
es que por cada 100 pesos que yo dono, 75 lo puedo deducir directamente de impuestos. Es decir, no de la base imponible, sino que pago con esos 75 impuestos. Y el resto lo puedo deducir de la base imponible. Y cuando termino de hacer las cuentas, por cada 100 pesos que yo estoy donando a un colegio, en la práctica el costo es 13 pesos. Es decir, hay 87 pesos netos que van para el colegio. A ver, Edgardo, si yo no entendí. No entiendo por qué no se hace, porque si yo no entendí mal, se beneficia, o sea, la empresa o... También puede donar una persona, por supuesto. ¿Por qué no? O sea, la empresa o la persona que dona, el colegio claramente porque recibe, bueno, y el Estado también, ¿no? O sea, porque si mejora la educación, se mejora ese colegio, claro, se deduce de impuestos, o sea, no recauda menos, pero nos beneficiaríamos todos. A ver, ¿por qué no se hace y cuál es el efecto fiscal? El efecto fiscal es mínimo porque la magnitud del tema es bastante reducida. La evidencia muestra con los colegios. Hay ya varios colegios, pero los dos primeros fueron el Colegio Jubilar de la Iglesia Católica y un liceo, ambos son colegios secundarios, el Liceo Impulso, que es un colegio laico. Los resultados son estupendos académicamente. Es interesante por el barrio, que es Casaballe, es un barrio muy humilde en Montevideo, donde los padres participan de un sorteo por el número de vacantes, porque hay muchos más padres que desean inscribir a sus hijos que la factibilidad de asientos. Y por cierto, algo que muchas veces se dice, que es que los padres no están calificados para decidir. Bueno, como decía uno de los gestores de esta idea de la Fundación Impulso, muchos de esas mamás son prostitutas, muchos de esos padres son hasta traficantes, pero a todos quieren que sus hijos estudien. Dos detalles que son anecdóticos pero interesantes. Uno, en el caso, comparando un poquito con el Uruguay, el Liceo Impulso nace a través de una fundación, la Fundación Impulso, formada por 5 personas. Una de las 5 es el actual candidato colorado a la presidencia del Uruguay, Ernesto Talvi, lo cual hoy en la campaña presidencial uruguaya seguramente no va a ser el ganador casi con certeza va a ser o el Partido Blanco o el Frente Amplio, pero a lo que voy es, el Frente Grande, perdón, a lo que voy es que hoy en la campaña electoral uruguaya la educación existe. Es algo, es muy interesante la anécdota, me parece. No, y aparte esto del mecenazgo educativo que vos planteás tan claramente, a mí realmente me parece una maravilla, porque nosotros tenemos muchísimas escuelas que están realmente en muy mal estado, o sea, no solo de la parte académica, de la parte edilicia, o sea, falta de todo realmente. Sería una forma de realmente mejorar la educación. Es una forma de asignar fondos directamente donde hacen falta, pero ¿cuál es el problema? Que es un caballo de Troya. Mostrar, estoy contando la evidencia uruguaya, no lo que podría pasar en la Argentina, mostrar el resultado de estos colegios generó una crisis importante, más vale, porque estamos comparando, hay estudios realizados en ese barrio de esos colegios contra colegios públicos en el mismo barrio y el resultado es totalmente distinto en cuanto a deserción, en cuanto a rendimiento, en cuanto a posibilidades futuras. Ya hay chicos de esos colegios en la Universidad de Montevideo. Entonces, o sea que hay chicos egresados de estas escuelas públicas que han recibido esa ayuda de determinadas empresas que han podido acceder a la universidad, que de otra forma no hubiesen podido. A ver, son escuelas gratuitas de gestión privada, ¿correcto? No son escuelas públicas, son escuelas gratuitas de gestión privada. O sea, no pago la cuota, pero la gestión es privada por el mecenazgo. Exacto, sí, correcto. Exacto. Es más, cualquiera de estas escuelas tiene que elegir entre recibir mecenazgo o subsidio del Estado. No puede recibir un peso de subsidio del Estado a la vez. Pero de esto vamos a volver a hablar porque a mí me parece un sistema realmente maravilloso y más para un país como el nuestro. Edgardo, se me fue el tiempo, como siempre. Como siempre, muchas gracias. Un gustazo enorme.